Vamos a recibir al periodista, escritor y docente Fernando Borroni, que mañana va a visitar la ciudad de Mar del Plata para presentar su libro Victorias Populares, ahí en la explanada al lado del Museo Mar. Un lindo encuentro a las 14:30 del domingo, junto también a Gustavo Campana, otro periodista que va a llegar a la ciudad de Mar del Plata. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va, Raúl? Gracias por la comunicación. Bien, recorriendo diferentes lugares, presentando victorias populares. Y qué bueno hablar de victorias populares en el marco de un proceso de una derrota que se ha dado el 12 de septiembre, pero que también sirve para pensar, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que la virtud en la política tiene que ver no con celebrar las victorias, sino con superar las derrotas, ¿no? Uh-huh. Eso lo decía mucho, era un pensamiento guevarista, es un pensamiento guevarista, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? En los momentos difíciles, pensar por qué existen las derrotas, tomar como elemento nuestra propia historia para demostrar que podemos construir nuevas victorias. Y victorias populares que significan dar las batallas que hay que dar, uh-huh, organizarse popularmente, llevar adelante las convicciones políticas que nos marcan como pueblo. Entonces me parece que tenemos toda una historia para demostrarnos a nosotros mismos lo que somos capaces de construir, ¿no? Uh-huh. Y más, como vos decías, en estos momentos donde lo primero que uno siente es que, bueno, que todo empieza a terminar o a trastabillar, y es ahí donde uno tiene que poner en juego ese poder popular que existe, ¿no? Uh-huh. Existe tanto como el poder real, claro, el poder popular. La pregunta es qué pasó, ¿no?, para llegar al resultado del 12 de septiembre. ¿El gobierno se durmió en los laureles? ¿La pandemia lo durmió? ¿Cómo fue? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que fue un voto de desilusión el que terminó derrotando al gobierno. Uh-huh. Yo no creo que la sociedad ya se haya derechizado. Si vemos los votos de la derecha, son más o menos los votos que han tenido en las últimas elecciones, casi que ese núcleo duro. Y después el núcleo duro del campo nacional y popular también se expresó. Uh-huh. El problema es ese voto fluctuante, que va de un lado a otro, que está decepcionado. Está decepcionado por un gobierno que no cumplió con lo que prometió. Ahora, el por qué no cumplió, esto tiene muchas respuestas. Una de ellas es la imposibilidad que te generó la pandemia, o sea, uh-huh, negarlo sería absurdo. Pero sumado a la pandemia, sumado al endeudamiento y a la atadura económica que nos dejó Mauricio Macri, le tenés que sumar un gobierno que uno lo dice con dolor, ¿no?, porque se siente parte del campo nacional y popular, pero un gobierno que no ha tenido el coraje para dar determinadas disputas. Disputas por las cuales fue votado, ¿no? Entonces me parece que se mezcla todo, y aparte la economía. Digo, la plata no alcanza para nada. De la plata no alcanza, podés hablar toda la vida, pero la plata no alcanza. ¿Pero por qué faltó ese coraje? Recién hablas del coraje que le faltó al gobierno para enfrentar y tener un mejor desempeño. ¿Por qué faltó? Sí. Porque creo que la característica de Alberto Fernández es una mirada sobre la política. Alberto entiende que la política es diálogo. Y es diálogo con todos. Y yo creo que la política es primero tensión, la política es primero disputa, y el diálogo aparece como un instrumento para solucionar esas tensiones y esa política. Pero vos no te podés hablar, no puedes pretender que el amo y el esclavo se sienten a hablar en igualdad de condiciones. El trabajador y el empresario pueden hablar 10 horas. Ahora, si el empresario no se siente obligado a darle más derechos, a pagarle un salario digno, cuando vos al oprimido y al opresor lo querés sentar en igualdad de condiciones, no deja de ser una manera de seguir fortaleciendo a quien oprime. Me parece que Alberto quiere una unidad de los argentinos con sectores que le han demostrado, que nos han demostrado en la historia, que no nos quieren, que nos persiguen y que nunca van a hacer nada para que le vaya bien al gobierno. Lo vemos hoy con los oligopolios que manejan 10 empresas en Argentina, los precios, y si no te quieren congelar los precios 3 meses, les podés hablar todo el día, no lo van a hacer. ¿Y cómo se hace? Entonces, porque o se los tiene de este lado o se los tiene del otro como enemigos. ¿Cómo se cambia la realidad en ese aspecto? Claro, bueno, hay una frase que me haces acordar con lo que decías, hay una frase que dice, mejor adentro conducidos que enfrente tirando piedras. Claro. Ahora, yo creo que lo primero es diferenciar al adversario del enemigo. Hay sectores políticos que son adversarios políticos y está muy bien. Y yo creo que esos adversarios, con ellos sí hay que dialogar.
con eso sí hay que discutir, con eso sí hay que ver cómo se articula. Ahora, el enemigo hay que confrontarlo desde la organización del poder popular y desde medidas de gobierno firmes. A ver, cuando yo no conozco un solo momento en la historia de nuestro país que cuando un gobierno quiso avanzar en derechos para las mayorías, las minorías concentradas nos hayan hecho la vida fácil, todo lo contrario. Todo hombre y toda mujer que llega a la casa del gobierno a representar los intereses de los trabajadores, los intereses del pueblo y de quienes menos tienen, la pasan mal. Lo bombardearon a Perón, le dieron un golpe a Perón, Eva se enfermó y murió de muy joven, Néstor Kirchner dejó la vida ahí, Lula terminó preso, Chávez murió siendo, y a Cristina la persiguen hasta el día de hoy. Quiero decir, tenés que asumir que si vos conducís el campo nacional y popular de los trabajadores, la vas a pasar mal. Entonces, vos decías, ¿cómo se soluciona? Un Estado fuerte, pero desde primera entrada, que dialogue, sí, pero que le diga, señores, hasta acá. Ustedes no pueden subir el precio de la leche y del pan, porque ustedes quieren devaluar. Entonces, como no se devalúa, suben los precios sin motivo. No lo pueden hacer. Y si lo hacen, el Estado va a sancionar, y si hace falta, tiene que avanzar y clausurar esos lugares donde no se cumple con la ley. Bueno, digo, claro, para todo eso necesitas una espalda política fuerte, que este gobierno tiene y creo que desaprovechó, al menos por ahora. Ha recuperado la calle el gobierno, la pandemia no lo permitió, hemos tenido 2 grandes marchas o presencias en la calle el domingo y el lunes pasado. ¿Sirve esa presencia, marca un rumbo o permite poner alguna especie de condicionamiento a quienes no quieren al gobierno? Es interesante lo que preguntas. Yo creo que sí. Primero porque el campo nacional y popular, cuando yo hablo del campo nacional y popular, por supuesto hablo como centralidad del peronismo, pero también es bastante más amplio que el peronismo, el campo nacional y popular. Yo creo que tiene la calle, es su espacio. Yo no tengo duda de eso, ¿no? En la calle es su espacio político por excelencia, es su territorio por excelencia. Yo creo que marca cierta foto de fortaleza, sí. Ahora, tiene que jugar articuladamente, porque esto de que uno se haya marchado el 17 y 8 el 18 fue una payasada. Ahora digo, me parece que hay que articular de tal manera que sea visible esa lucha. A mí me gustaría, esto es una cuestión muy subjetiva, a mí me gustaría que si no se puede avanzar con la lógica del control de precios, que existe una movilización popular, todos juntos, porque quienes estamos enfrentando a los oligopolios, estamos enfrentando a Arcos, que tiene el 80% de la producción de todo lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con golosinas, con caramelos. Estamos hablando de que en la Argentina 2 empresas manejan todos los lácteos, 2 empresas manejan todo lo que sea cervecería. Digo, es el poder concentrado. Cuando hablamos de poder concentrado, hoy estamos viendo una realidad. Bueno, yo creo que las expresiones populares sí sirven. Fernando, ¿cómo ves al gobierno ahora al 14 de noviembre, ¿no? Porque hubo algunos cambios dentro del gabinete, cambio de posturas. ¿Le alcanzará al gobierno para el 14 de noviembre para dar vuelta al resultado? La verdad, te voy a responder con sinceridad, como siempre, no lo sé. Si tengo que decirte sí o no, creo que no. Creo que no. Pero puede suceder, porque sabes tanto como yo que en política puede suceder cualquier cosa. Claro. Ahora, yo creo que va a achicar diferencias en provincia. Creo que tomó medidas acertadas, pero el problema es estructural. El problema, lo que tiene que preguntarse el gobierno es por qué la gente se quedó en la casa. Porque no es que te castigaron votando a la oposición. Porque, insisto, sacaron los mismos votos, Juntos por el Cambio, de cuando se fueron. Ahora, los votos los perdiste vos. No te los ganó el adversario o el enemigo político. Los perdiste vos. Claro. ¿Por qué los perdiste? Y se quedaron en la casa. ¿Por qué? Porque yo creo que era desilusión, pero no estupidez. O sea, te voté porque creí que la cosa iba a cambiar. No cambió, pero yo no voy a votar a los que destruyeron los últimos 4 años de mi vida. Entonces, yo creo que esto se da vuelta con épica, con un discurso y un accionar claro. El gobierno todavía no termina de definir a quién va a defender. Uno dice, bueno, pero Cristina se sabe. Sí, Cristina se sabe, pero Alberto no se sabe. Claro. Porque se avanza y se retrocede permanentemente.
Y creo que eso se está pagando. Este ida y vuelta que ha tenido el gobierno, recién marcadas las diferencias de Alberto Fernández con Cristina, por ejemplo, ¿debilitan al Frente de Todos? ¿La diferencia? Claro. Primero nos sorprenden, porque está claro que es un frente que está en tensión, que tiene tres patas: el kirchnerismo, como si se quiere, la centro-izquierda, el masismo, como una especie de centro-derecha, y la parte más conservadora entre un sector del PJ, Alberto y los gobernadores. Entonces, primero que no nos debe sorprender esta tensión. El problema es por qué se da esta tensión. Si la perjudica o no, por supuesto que sí, que lo que fortalece es la unidad. Ahora, la tensión se dio a partir de que Cristina venía teniendo muchos mensajes políticos que Alberto Fernández y los otros sectores no escucharon, y que las elecciones le terminaron dando la razón a Cristina. ¿Cómo puede ser que tengas un país con el 42% de pobres y tengas su ejecución de presupuesto? Entonces, digo, es lo mismo decir, che, mis hijos en mi casa no comen. Llego a partir del día 28 del mes no comen, pero yo estoy ahorrando plata. O sea, yo tengo la plata guardada de muchachito y mis pibes están sin comer. Entonces, Cristina lo venía diciendo con que hay funcionarios que no funcionan, entre otras cosas, y no se lo escuchó. Y las elecciones mostraron eso. Entonces, es lógica la tensión política, además cuando las cosas no van bien. Yo creo que lo que ayuda es la unidad. Ahora, había un desafío, que era de la unidad electoral, porque lo del 2019 fue una unidad electoral, construir una unidad política. Bueno, la unidad política es la que todavía está en formación. Estaba pensando nuevamente en la pregunta que te hice anteriormente, el 14 de noviembre. ¿El resultado va a condicionar los próximos 2 años del gobierno de Alberto Fernández? No debiera. A ver, digo no debiera. Primero porque sorpresa que el gobierno pierda las elecciones de medio término. Salvo más que no está por general, pierden las elecciones de medio término. Hay historia como para decir, bueno, distribuida la cuestión. Ahora, y ahí está la decisión política. Es